Padre, Hijo y Espíritu Santo seguramente son tres de los términos más conocidos del cristianismo, ¿verdad? Pero, ¿qué significan exactamente? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en una de las cuestiones teológicas más fascinantes y, la verdad, más complejas, la naturaleza de Dios. Y es que la pregunta del millón, la que ha estado sobre la mesa durante siglos, es justo esa. ¿Estamos hablando de tres personas distintas o son más bien tres roles o facetas de un único Dios? Es una pregunta que desde luego va directa al núcleo de la fe. Para intentar arrojar un poco de luz sobre esto, vamos a centrarnos en una fuente muy específica, en concreto en el capítulo 6 del libro La unicidad de Dios, de David K. Bernard. Ojo, lo que haremos será desgranar los argumentos y las definiciones tal y como las presenta el autor en su texto. Vale, pues vamos al lío. Empezamos por el principio, abordando la cuestión central que plantea el libro. Y aquí tenemos la que es, podríamos decir, la tesis central del capítulo. El autor afirma, y cito textualmente, que estos términos no identifican a tres distintas personas, sino que indican tres diversos papeles, modos, funciones u oficios, a través de los cuales el único Dios funciona y se revela. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que el libro nos propone un marco de interpretación basado en roles, en funciones, y no en la idea de personas separadas. Perfecto. Aclarado este punto de partida, vamos a ver ahora cómo el libro desglosa cada uno de estos tres términos. ¿Qué significa cada uno dentro de este esquema? Empecemos por el Padre. Según el libro, este título se refiere a Dios en su faceta de Creador universal, como origen de todas las cosas y, claro, como Padre de la humanidad. O sea, no se está hablando de una persona distinta, sino de Dios en su relación con todo lo creado. Luego tenemos el Hijo. Aquí el libro argumenta que este término se usa específicamente para hablar del único Dios manifestado en carne humana. Y este es un punto clave, ¿eh? Desde esta perspectiva, el título de Hijo está siempre ligado a la encarnación. O sea, al momento en que Dios se hace hombre en la figura de Jesús. Y por último, el Espíritu Santo. ¿Cómo lo define el libro? Pues no como una tercera persona, sino como la forma de nombrar a Dios cuando está en acción. Es, por así decirlo, la fuerza activa de Dios, su poder en movimiento en el mundo y habitando en los creyentes. Pero, un momento, ¿qué hay más? Algo muy interesante que señala el autor es que estos tres no son los únicos títulos que se le dan a Dios. Menciona otros como Jehová, Señor o Verbo. ¿Qué nos dice esto? Pues sugiere que Padre, Hijo y Espíritu Santo forman parte de un patrón mucho más amplio, de las distintas maneras en que el único Dios se ha ido revelando a la humanidad. Muy bien, ya hemos visto las piezas por separado. Ahora toca unirlas. En esta parte vamos a ver cómo, según el libro, todo este puzzle encaja y converge en una sola figura, la de Jesús. Y la piedra angular de todo este argumento es un versículo clave de la carta a los Colosenses, que dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fijaos qué potente. El libro se apoya en esto para defender que Jesús no es solo una parte de Dios, sino la manifestación completa, total, de la deidad hecha cuerpo. Esta tabla que vemos ahora lo resume de una forma muy clara, la verdad. A ver, fijémonos. La deidad que está en Jesús es el Padre. Jesús, en su condición humana, es el Hijo. Y el Espíritu que actúa a través de Jesús es el Espíritu Santo. ¿Se ve la conexión? Todo se unifica en una única persona. Para darle más fuerza a esta idea, el libro recurre a más pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Isaías se llama al Hijo Padre Eterno, o las propias palabras de Jesús en el Evangelio de Juan: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La conclusión a la que llega el autor, por tanto, es que Jesús es simultáneamente Dios, el Padre, y hombre, el Hijo. Y con esto llegamos ya a la última parte. Lo que vamos a hacer aquí es resumir esta perspectiva y ponerla en contraste con la visión trinitaria, que es la más conocida, siempre basándonos en cómo lo describe la fuente, claro. Aquí en pantalla tenemos una comparación bastante directa que nos ayuda a entender las diferencias clave tal como las plantea el libro. Por un lado, la perspectiva de la unicidad, un solo Dios, múltiples roles. Por otro, la perspectiva trinitaria, que hablaría de un solo Dios en tres personas distintas. Para la unicidad, Jesús es la encarnación del Padre. Para el trinitarismo es la segunda persona, Dios Hijo. Y un punto fundamental de diferencia: para unos, Hijo es un rol temporal, mientras que para otros es una persona eterna. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central de este análisis en una sola frase, sería esta. La conclusión del autor es que Jesucristo es la encarnación completa y total del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo esto, claro, nos lleva a una pregunta final, una para la reflexión. Más allá de los detalles teológicos, ¿cómo impacta la manera en que se define a Dios en la forma en la que la gente se relaciona con lo divino?
Es algo en lo que pensar, ¿no creen?